muy importantes. Por ejemplo, el del doctor Mario Schitter, que participó de la autopsia del 10 y que además fue un médico que estuvo en los momentos claves. Inclusive participó del procedimiento de la autopsia porque la misma Claudia Maradona lo convocó y dijo cosas importantes, Martín. Dijo cosas fundamentales, Mariana, un testimonio clave que se esperaba hace mucho tiempo en el juicio. Es un hombre que no solamente, como vos decías, tuvo acceso a la autopsia, sino que estuvo a lo largo de la vida de Maradona, por lo menos desde mediados de la década del 90, en momentos críticos de Maradona. O sea, lo llamaban cuando había crisis. Estuvo a lo largo del evento de Punta del Este, ya se acuerdan, a principios de la década del 2000, estuvo en la internación en la clínica Sacré-Cœur, fue el hombre que preparó, escuchen bien esto, porque es un testimonio invaluable, es el hombre que preparó el avión sanitario, la internación, la terapia intensiva dentro del avión sanitario para trasladar a Maradona a Cuba y que estuvo con Maradona en gran parte de su internación en Cuba. Esto explica por qué Claudia lo convoca para la autopsia. Totalmente. ¿No? Era la persona que confiaba. Y que además fue consultado, para que vean que no solamente es un testimonio histórico, fue consultado cuando Maradona estaba por ser externado de la Clínica Olivos, noviembre de 2020. Antes de ir a la internación domiciliaria, le consultaron a esta eminencia que es Mario Schitter qué tenían que hacer. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo, si lo quieren llevar a internación domiciliaria, tiene que ir con acompañantes terapéuticos, que duraron muy poco. Ahora lo va a contestar él, pero entiendo que él prefería, al igual que la clínica, la internación en un centro de rehabilitación. En esto coinciden todos los médicos que lo acompañaban a Maradona de siempre, ¿no? Totalmente. Que lo conocí. Trabajó mucho, si no me equivoco, a la par de Alfredo Cae. Claro. Porque Alfredo Cae era el médico de cabecera en ese momento. Quien seguramente lo convocaba cuando había estos episodios críticos. Totalmente. Hoy declaró durante 4 horas. Y se transforma en un testimonio clave, el del doctor Schitter, por eso queremos hablar con él, lo tenemos en nuestro móvil, está allí Juan con él, acaba de salir de la audiencia, de hecho está declarando Verónica Ojeda en este momento. Momentos declara así que Ojeda. enseguida vamos a tener, cuando termine de declarar, todo lo que sucedió en la audiencia. Perdón, me distraje porque me avisaron que ya está el doctor. Adelante, ¿cómo le va, doctor? Encantada. ¿Qué tal? Bueno, el gusto es mío, Mariana, mucho gusto. Muchas gracias, le agradezco este rato que nos brinda, entiendo que ha sido una declaración larga, ¿no? Sabemos lo que significan estas audiencias, pero nos interesa muchísimo su testimonio. Primero, preguntarte por Maradona, ¿cuál era tu vínculo con él? Recién contábamos estos momentos críticos donde te tocó ser parte, ¿corroborás todo esto? ¿Hace cuántos años que tenían vínculo? A ver, es que es increíble lo que está pasando hoy, porque la persona que acaba de decir lo que dijo, que estará ahí al lado tuyo, dijo exactamente, bueno, Martín, impecable, no sé, es tal como dijo Martín. Yo trabajaba en una institución neurocrítica, se llama Fleni, como médico de la terapia intensiva de Fleni, y en ese momento, en virtud de estudios que se hacía habitualmente en esta clínica, me ha tocado establecer una relación muy empática con él. Tal vez porque no soy de los típicos futboleros que no me enceguecía tanto. Ya era difícil, ¿no? Porque con la luz de Maradona es difícil no enceguecerse, pero iba más por la parte personal, ¿sabes? Así es que en ese punto hicimos muy buen contacto, mucha empatía, y a partir de ahí creo que la historia la recordarán. Ocurrió lo que ocurrió en Punta del Este, y ese fue el momento donde Cae, que no estoy ni de cerca a su altura, ya que dijiste como no, él era fuera de serie y tenía un manejo de ego increíble. Lo que hizo él fue designar un equipo, tal como contó tu colaborador, es que hizo la nota muy bien. Es todo lo que dijo. Siempre está informado de lo mejor. Pero claro, era increíble. Qué importante, ¿no? Hubiera sido el testimonio de Cae. Sabemos que declaró un poco antes de fallecer, y sus palabras resuenan muchísimo. Por eso consideramos tan importante tu testimonio, Mario, y por tu experiencia también. Bueno, gracias. ¿Qué sensación son tuviste? 25 años de silencio. Me imagino, ¿no? Quisiera justamente romper un poquito ese silencio. Para preguntarte, vamos a ir del final al principio, ¿no? Cuando te enteraste que Diego había fallecido, ¿qué sensación tuviste? ¿Esto era obvio que iba a pasar? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Que era esperable, que era posible, que era esperable que ocurriese.
y estaba dispuesto a todo, como lo estuve en enero de 2000, cuando nadie se animaba a trasladarlo con semejante cuadro y una insuficiencia cardíaca gravísima como tenía en el 2000, en un avión de línea. Claro. Era una especie de locura, pero bueno, lo hicimos y se pudo hacer adecuadamente. Claro, estaba acá organizando y estructurando. Y bueno, y ahí entramos con la pregunta, ¿no? ¿Estaba preparado el lugar donde estaba Maradona? No digo internado, porque la verdad decir internación domiciliaria con cero aparatología y casi sin profesionales en el lugar donde estaba, es difícil, ¿no? Describirlo de esa manera. Claro, claro que es difícil, pero yo entiendo la pregunta, entiendo perfectamente dónde va la pregunta. Vamos a ver, yo solamente puedo decir mi verdad, que callé durante 25 años, que era mi verdad, y solamente estar con él con ningún tipo de objetivo, además de ese, de poder colaborar en asistirlo, porque era un honor para mí tener la posibilidad de asistir a Maradona. Entonces, la verdad que hice lo que tuve que hacer en cada momento. Si me preguntás por el lugar donde fue asistido, no lo sé, porque no estuve en ese lugar. Porque era exactamente era lo contrario a lo que había propuesto. Yo lo fui a ver a la Clínica de Olivos, a la externación de la Clínica de Olivos, porque lo que querían era mi opinión acerca de cómo continuar desescalando el tratamiento, y lo que dije fue lo que volvería a decir y firmé hoy. Creo que debe ir a un centro de rehabilitación, acá conocidos como centros de tercer nivel. Exacto. Centros de tercer nivel, ¿qué significa? Es un sitio que tiene todas las posibilidades de asistirlo, exactamente igual que en la clínica, que en el sanatorio, pero el paciente ya no necesitaba una internación activa en una clínica de alta complejidad. Mario, eso sí, tenía un alta hospitalaria y una alta médica, ¿no? Mario, claro, ¿crees sí, que ahí decime. Luque actuó con negligencia? ¿Cómo crees que actuó Luque ahí al recomendar esa internación domiciliaria? Mira, te voy a decir, y esto es lo que quiero dejar también en claro, es muy doloroso, y no quiero hacer eso de un médico hablando de otro médico. Sí, se entiende. Yo jamás haría una cosa así, porque por empatía, por ética y por un montón de motivos. Yo lo único que puedo responder es por lo que yo creí que era lo mejor para él en ese momento, y que por el motivo que desconozco no fue aceptado. Para mí lo que correspondía hacer era salir de la Clínica de Olivos, bueno, pero cualquiera diría, es lógico, estás solamente modificando el sitio, pues le das todo el resto de la asistencia. Bueno, es que era la propuesta que me parecía más adecuada, porque sé y supe que no era un paciente fácil de manejar. Eso te iba a preguntar, ¿por qué creías que era la mejor propuesta? ¿Conocías el corazón de Diego? ¿Lo conocías en distintos momentos críticos de su vida? ¿Por qué creías que no era la mejor propuesta el hecho de que no estuviera con una internación como la que vos justamente aconsejabas? Bueno, a ver, por este motivo, salgamos un poco de la personalidad, porque entonces los médicos tendríamos una diferente forma de actuar según la personalidad del paciente. Eso no puede ser. Los médicos estamos para implementar medidas que consideramos que son las adecuadas para cada paciente en cada momento de su evolución. Yo lo que digo es, en la Clínica de Olivos estuvo en el posoperatorio de un hematoma subdural. Es una neurocirugía, no es de las neurocirugías más complejas, pero no era neurocirugía. Pero no era el único problema que tenía él, evidentemente. Entonces digo, bueno, va a haber que tratar otras cosas. Al momento de la salida, ¿cómo te parece que se podrían tratar todos esos aspectos ahora que ya salió del periodo agudo del hematoma subdural? Ahora, y ahí, doctor, es donde me pareció que un centro de rehabilitación hubiera ayudado. Perdón, sí, decime. A Maradona internado, ¿lo hubieran podido sacar de este cuadro que termina provocándole la muerte? ¿El resultado sería otro? Otra pregunta difícil de contestar, pero lo que sí puedo decir es que un paciente que está en una institución hospitalaria o de tercer nivel que se precie de tal, tiene distintas herramientas, el personal médico, el personal asistencial, la aparatología, los estudios complementarios, que seguramente van a dar muchas más herramientas del manejo. Yo no puedo decir si hubiera cambiado la historia, porque ningún médico puede decir eso, esto era si lo hubieran manejado de otra manera. Yo lo que digo es que seguramente en un centro de rehabilitación que se preciaba de tal, hubiera tenido más elementos. Una de las cosas que va a declarar ahora Ojeda seguramente tiene que ver con las internaciones domiciliarias previas, en donde había una ambulancia en la puerta, aparatología, ambulancia y en algunos casos un helicóptero a disposición. Bueno, eso depende de las características y posibilidades. Siendo Maradona no me extraña, un dron y un helicóptero, pero digo, creo que más allá de que sea Maradona, esto es para
cualquier paciente que tenga una patología similar. Él es un caso muy particular por lo que significa para todos nosotros, en el mundo lo que significa, pero esto es, mi opinión no cambia por la calidad del paciente, cambia por la calidad de la patología, por la situación. La única diferencia es que yo lo conocía de antes, la única ventaja, si se quiere. Pero dijiste algo muy importante, ¿no? Que esto de que vos no, digamos, no tenías esa cosa futbolera, y que por ahí él te respetaba profesionalmente más allá del fanatismo que cualquier argentino puede tener por él, ¿no? ¿Vos creés que para un médico X, no hablemos de los que están ahora imputados, ¿no? Es difícil atender a Maradona, digamos, es un paciente complicado, era un paciente complicado. ¿Cuáles eran aquellos aspectos que quizás hizo que otros médicos no pudieran con lo que pudiste vos, ¿no? En su momento. Bueno, a ver, yo tenía una gran ventaja también, creo, digo, no solo que no soy del típico futbolero, que de hecho llamaba la atención lo poco que yo conocía de su historia futbolística, sino que contaba con algo muy importante. Yo vuelvo sobre este tema. Cae delegó responsabilidades en mí y le dijo a Diego, él te va a llevar a Cuba, va a hacer lo que él te diga. Él le respondía ciegamente. Y conmigo seguramente me habrá medido hasta donde vio que podía llegar y hasta donde no, y traté de resolver en cada momento de la mejor manera. ¿Te tocó un Maradona diciéndote, no, Doc, no voy a tomar esta medicación, me quiero ir de acá, me saco... ¿Y cómo fue? Contá alguna de esas para entender qué es un Maradona difícil. ¿Quién es Maradona paciente? Alguna de esas situaciones que te ha tocado vivir. Bueno, hoy sí que lo cuento desde este lugar, con todo respeto. A ver, obviamente tenía una característica, su personalidad, que no hace falta que yo venga a decir quién es y cómo era. Pero, sin embargo, había algo impresionante en él. Era muy obediente. Si vos le decías, esto se hace así, esto se hace así. Es cierto que necesitaba por ahí algo como más conductista y entender cómo hacer para llegar a él, porque se enojaba. Claro. Y supongo que su última época debe haber sido todavía más difícil por las características porque también en su última época era más dócil Maradona, ¿no? Me parece a mí que estaba más dócil, no se sabe si por la medicación que tomaba o no, las decisiones que iba tomando eran distintas a las que se lo solía ver, ¿no? Tomar. Entonces me da la sensación de que si vos decís que era obediente... o sea, que si él era consciente de que eso le hacía bien, el tema es que entonces él necesitaba confiar en esos profesionales. Tal cual. ¿Confiaría en este equipo médico que tenía último él, como había confiado alguna vez en CAE? Yo entiendo que sí, que él confiaba, al menos, pero es que no los conozco y no lo sé. Pero entiendo que sí, no es fácil llegar a él si él no te da la oportunidad de llegar a un conocimiento. Pero a lo que yo me refiero un poco como la pregunta que me hiciste y cómo se hace en estos casos, bueno, tenés que tener una predeterminación muy marcada. Yo estaba aterrado cuando lo llevé a Cuba. Yo pensé que se me podía morir en el vuelo y tomé el riesgo, digamos, ¿no? Como médico estaba aterrado, era tal vez hasta un poquitito inconsciente, pero nunca me dejé llevar por quién era. Era un paciente que tenía que trasladar a Cuba en la situación que estaba creo que era su peor momento, sin duda, fue su peor momento. Es muy importante lo que estás contando, Mario, primero que es un momento de la vida de Maradona que todos recordamos y estos detalles no los conocíamos, ¿no? Obviamente, así que es muy importante este relato. Y no habían nacido ustedes. No, sí que no había nacido. Tengo 50, Doc. Es la primera vez que habla en 30 años. No, abuelas tampoco me van a decir así. 25. La primera vez que habla en 25 años. En 25 años, por eso es tan importante el testimonio y me imagino que por eso también Claudia quiso que vos estuvieras en la autopsia, ¿no? Que ahora vamos a entrar en eso, pero te quieren preguntar todos, Franco. Sí. A propósito de esto, Mario, ¿sentís que hubo como, en efecto, dicen quienes están patrocinando a los denunciantes, un plan sistemático para matar a Maradona? A ver, yo te vuelvo a decir, yo me sentí tan respetado por todos dentro de la audiencia. Yo venía, imagínense lo que es venir, yo estoy radicado en España, yo vivo en Madrid hace 4 años. Dejé todo para venir acá, como dejé todo para irme a Cuba, como dejé todo para el día de la autopsia. Yo solamente, si no les molesta y no se enojan, quiero hablar de lo que me compete y lo que sé. Desconozco totalmente si existía un plan armado a tal efecto. No puedo ni imaginarlo, sinceramente. Sí te puedo decir lo que sé y responder por lo que sé y por lo que vi. Pero de un plan no me consta, sinceramente, pero tampoco es mi función. Seguro. Doctor, le hago una consulta.
¿Conoce los fundamentos con los que defendieron esta hipotética internación domiciliaria, así como usted dio los suyos sobre no? ¿Ellos le dieron alguna información de por qué tomaron esta decisión? ¿Defendieron de alguna manera? No, a mí directamente no. No, a mí directamente no. Pero yo quiero hacer una aclaración, que la hice también aquí en la audiencia. En el mundo entero, no es solo en Argentina, en el mundo entero estamos pensando, porque si no es inviable el costo en salud, porque las tecnologías no solo van a inteligencia artificial para el resto de las cosas de nuestra vida, la medicina está repleta de estas tecnologías y el mundo entero se está dirigiendo a lo que se llama asistencia domiciliaria en la modalidad que fuera, la home care assistance, el mundo entero, hay que llevar el hospital al paciente, no el paciente al hospital, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo de lo que estoy diciendo, de mi modesta impresión sobre el tema por más de mis años de experiencia con él, es que es una persona que para ser manejada en agudo, en un posoperatorio relativamente inmediato, en una internación domiciliaria, bueno, no lo sé, yo no me hubiera animado. Doctor, yo no me hubiera animado. Doctor, si usted tanto lo conocía, si Maradona tanto lo quería, ¿por qué dejó de atenderlo, tanto usted como el doctor Cae? Porque tenía una familia de hijos y tenía que volver. Fue así. En el 2000 me decís, ¿no? O ahora. Bueno, no, en los últimos años, digo. Claro, después de toda esa experiencia con él. Pero Cae hasta su muerte estuvo cerca, ¿o no? Pero digamos que la peleó, ¿no? Sí, exactamente, estaba peleado por eso. Sí. No, si me hubieran convocado tal vez hubiera venido, pero lo mío siempre... No creo que tuviera mucho para ¿Pero por qué no lo convocaron, doctor, si usted tanto agudos. lo conocía? No lo sé. Bueno, era otra gestión, ¿no? También hay que decirlo, porque ahí estaba Morla con Claudia. Claro, eligiendo los médicos, de todo. Claudia en usted. Por lo mismo que alejaron a Cae de él. Igual me permiten decir una cosa importante. Hay 100.000 médicos 1000 veces mejores que yo. Mi única diferencia, que podríamos decir la diferencia, es la historia y antecedentes que no se me puede negar, porque estuve presencialmente y porque en su momento estaba muy bien formado para ese tipo de cosas, como trasladar a un paciente hipercrítico a miles de kilómetros. Es bastante, estaba formado doctor. a tal efecto. Es un montón. Bueno, no, pero quiero decir que hay cientos de miles de médicos. Pero Maradona confiaba en usted. Eso sí, además, eso sí. ¿no? Porque, sí. Porque acá claro. volvemos un poco a la autopsia. Digo, ese corazón que pudiste ver en la autopsia es un corazón que de alguna manera habías tratado, ¿no es cierto? Es un corazón que conocía sus antecedentes. ¿Qué viste? Totalmente. Mira, te voy a decir algo. Es la primera vez en mi vida que veo a un paciente a la inversa. Quiero decirte, los médicos estamos a favor de la vida, prevenir, si no podés prevenir, curar, y si no podés curar, pero mirarlo al revés, o sea, ver desde la autopsia lo que supuestamente fue, la verdad que fue bastante duro, y eso que yo hice como especialidad de terapia intensiva. Obviamente no me iba a cuestionar si para la familia era importante que estuviera presente, yo iba a hacer lo que sea, y de hecho así estuve. Creo que tuvo un valor importante, sobre todo para los que hicieron la autopsia, como me lo han dicho después, porque la presencia de un veedor arrojaba transparencia, ¿sabes? También, por supuesto. Un veedor externo. Claro. Que vi lo que está en la autopsia, que adhiero al 100%. En todo lo que dice la autopsia, todo lo que hicimos. El corazón dilatado. Esto es una de las cosas que más llamó la atención, ¿no? Ese corazón dilatado, agrandado. ¿Creíste que Maradona estaba así por dentro? Mirá, hoy me lo preguntaron también. Lamentablemente no pude verlo, porque yo sigo insistiendo y estoy haciendo ahora un máster en eHealth. Así que no es que desconozco que el aporte del examen físico da solamente una cosa adicional, pero la verdad que da esa cosa adicional de haberlo revisado. Yo no lo revisé, no lo pude ver y verlo, pero sí veía las mismas imágenes que veíamos todos, pongamos el día del cumpleaños. Y claro, no se lo veía bien, ¿no? Se lo veía con dificultades para caminar, se lo veía con sobrepeso. Sí, ese día que entraba a la cancha, ¿recuerdan? Sí. Era una imagen... Uno lo veía así, no es necesario ser médico. Uno como lo ves bien o... No, entiendo el contexto del cumpleaños, pero no sé, uno lo veía y decía, de ahí directamente a ingresar en una institución. Ese día, la verdad, no hacía falta ser médico, lo vimos todos y a todos nos generó preocupación.